yo estoy súper contento porque en el canal mi exploración ha sido ver lo que está pasando, pero creo que dentro de las necesidades y los vacíos que hay, hablar del desarrollo de arte conceptual en el país y crear diálogos a partir de estas experiencias y de estas investigaciones, porque ahora me lo decías antes de empezar, que mucho de lo que se genera como producto, como resultado tal vez en el arte conceptual es porque ha pasado por una investigación. Entonces, en el canal también yo creo que si uno va a hablar de la diversidad de arte en Costa Rica, ¿verdad? Que es el nombre del canal, no está para nada además abordar este tema del arte conceptual, que inclusive lo hablábamos de que mucho de lo que se teoriza y de lo que hay y de lo que está pasando se mueve bajo los conceptos que la gente ya conoce, ¿verdad? Entonces, como ya lo conocemos, solo nos movemos en estas líneas y solo hablamos de ciertos temas que vamos a ver, que ya tienen ahí como un rezago de tal vez siglo y resto, ¿verdad? Que tal vez alguien dice, no, es que el arte contemporáneo es muy nuevo, no lo es. Entonces, bueno, también honrar que estás aquí como artista conceptual. Gracias, gracias. Sí, no, y es que estamos hablando, cuando volvemos a hablar de la escultura, estamos hablando que en Costa Rica hay pocos artistas que se arriesgan a hacer un tipo de escultura contestataria, figurativa abstracta o cualquier, por el tema que aquí está más acostumbrado a lo costumbrista, estamos acostumbrados a la chola, estamos acostumbrados a la maternidad, a los bustos y ya. Entonces, por eso yo digo que más bien hay pocos artistas arriesgados y de hecho puedes ver que en el salón no hay escultura, que eso es una carencia que tiene este salón o una factura pendiente que tenemos. Y yo me incluyo porque yo siento que como escultor, que a veces hago y a veces no hago y me encantaría retomar mi práctica, es llegar a eso otra vez. No tanto como cuando era estudiante, sino como ya jugar con esos temas, pero como mis temas son tan fuertes, aquí estamos hablando de que prácticamente lo que hago en dibujo y pintura lo hago en escultura, y es un tipo de escultura y pintura fuerte para el contexto costarricense. Sí, ahí, bueno, esto que decís es un tipo de pintura y de escultura fuerte. La carencia de reflexión, ahora lo estábamos como conversando un poquitito antes de empezar a grabar, la carencia de reflexión en el salón, que es un tema que me gustaría que al final retomemos, ¿verdad? ¿Cuál es tu lectura? Si pudiéramos ver el Salón 2025, el Salón de Artes Visuales 2025, como un corpus de obra, no como las propuestas de cada artista, y sacar un tema. Vos me mencionabas algo de esto, de la carencia de reflexión, pero es que yo creo, y te lo mencionaba, ¿verdad? Alcances y limitaciones hay en la plástica, hay en la instalación, hay en el performance y hay en el videoarte. Pero es que entrarle de esa manera tan llana y decir, bueno, la plástica logra esto, pero carece de esto. La instalación logra esto, pero los problemas y las dificultades que encontramos son estas. Entonces, esta como parte de la presentación en particular me interesa montones que lo expliques, pero además que sea como educativo, porque hay gente que uno le habla de instalación, ¿verdad? Y ni siquiera van a tener nociones como de qué significa. Entonces, contanos en tu experiencia sobre cada una de estas como para profundizar más en tu obra. Bueno, es que, por ejemplo, profundizando y como haciendo líneas entre proyectos y demás, yo siento, digamos, que más que hablar de performance, todo de las acciones, de lo efímero que puede ser, digamos, una performance, siempre hay como un trabajo investigativo de fondo. Aquí es como donde el artista quiere llevar su práctica a un escenario, pero también hay una documentación, que era también lo que hablábamos anterior con lo de Abel Azcona, por ejemplo, sobre la obra de Abel Azcona, que él hace una acción efímera, pero una documentación muy robusta sobre su trabajo. Y eso es lo que hace la mayoría de artistas dentro de su práctica. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? No es tanto puede ser una problemática a nivel nacional, porque también estamos pensando que en el contexto costarricense
no estamos muy acostumbrados a ver performance, instalaciones o videoarte. Sí lo hay, porque, bueno, hay una trayectoria que sería los inicios del 2000 o con Teorética, que trajo muchos artistas del video performance, video instalación, que se arriesgaron. De ahí parte del 94, yo creo que una tarea muy concreta. Rapton, que logra a raíz de eso fundar un proyecto que cultiva Centroamérica junto a artistas que estaban empezando a hacer sus prácticas o nociones, porque era un tema que se daba más en Europa, Estados Unidos o en otras fronteras lejos de acá. Sí, bueno, y también cuando uno piensa en las ediciones de las bienales centroamericanas y un artista como Habacuc, por ejemplo, que tiene un cuerpo de obra muy denso y muy de analizar, y el por qué no se ha hecho análisis de la obra de Habacuc, es un poco impactante pensar que alguien como Fernando Castro, el comisario de España, español, tiene más conocimiento de la obra de Habacuc que nosotros mismos en el gremio, ¿verdad? O sea, creo que los planteamientos que hace Habacuc en su momento tienen un sentido crítico a la doble moral costarricense, a los procesos educativos, a esta falacia de que somos protectores o cuidadores de la naturaleza, porque al final es una falacia, ¿verdad? Es un supuesto, es un imaginario que tal vez no es tan real, pero esto se viene trabajando desde hace rato y creo que ahora antes de preparar el material y empezar a grabar, me decías, pero es que también creo que hace falta mucho construir como estas conexiones y estos diálogos. ¿Por qué es importante hablar de alguien como Habacuc y por qué es importante volver a ver obra conceptual? Porque nos enriquece, porque nos genera inquietudes. Entonces, bueno, creo bueno, que... y en aquel momento, por ejemplo, del 2000, que salen varios artistas dentro de su práctica, por decir, fotografía, pintura, había mucha crítica. Existió también un momento donde sí hubo una crítica, una memoria histórica, donde los artistas estaban dejando, investigando sobre estos temas, pero después, bueno, siento yo que al partir esta señora Virginia, dejó un vacío. También se fueron galerías, se fueron exponentes que venían del extranjero, porque estamos hablando que venían, bueno, artistas súper importantes de Colombia, de Centroamérica, a exhibir a Costa Rica. Entonces había un diálogo muy rico que compensaba toda esta parte y una sed de seguir aprendiendo. Después de eso yo siento como que hay un vacío. Después lo que hablábamos ahora de las bienales, Costa Rica en este caso era como de los lugares más que vivían una burbuja. Eso quiere decir que en esa burbuja que vivía, en las primeras bienales estaban representándonos tal vez Rafa Fernández, Francisco Amiguetti, hay uno que va haciendo como memoria, pero ahí donde también los países vecinos decían que estaba pasando en Costa Rica, porque todos estos artistas de Centroamérica hablaban de la crítica política, de sus conflictos de guerra, de maras, de violencia, y Costa Rica está en una burbuja de un trabajo, bueno, de realismo mágico, de lo bello, de un trabajo así. Sí, hace poquito me regalaron un texto que se llama Cartografía de la Educación Artística en Centroamérica. Ma, es brillante el poder, es una historiadora, se me va ahorita el apellido, pero trabaja en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, y esta cartografía lo que hace es ver el crecimiento artístico a partir de las necesidades en espacios centroamericanos. Entonces, por ejemplo, uno piensa en un Belice, con su historia colonialista, que es súper pesada. Entonces, la gente de Belice, y además de colonialista, racista y machista, ¿verdad? Que crea como estas burbujas de microrelatos muy potentes también y muy desde el disgusto de y desde la necesidad de crear arte. Entonces,
creo que la historia costarricense como un todo va cayendo como en este letargo, y cuando uno se enfrenta a la necesidad de creación centroamericana, se da cuenta que las luchas sociales y los conflictos sociales también derivan en propuestas artísticas muy potentes. Pero vamos a ver, en la actualidad no es que estamos en una Costa Rica hegemónica y tranquila y pacífica, es todo menos eso. Y la gran pregunta es, ¿y qué está pasando con un arte más reflexivo, verdad? Bueno, y te lo pregunto a vos, ¿qué está pasando con un arte más reflexivo aquí en Costa Rica? Yo creo que siempre, aquí más que todo, y te lo decía anterior, era que tal vez el artista está viendo dos factores, que es el comercial y el plástico, que sería, digamos, su reflexión personal. O sea, es como muy intimista, digámoslo así. Pero de esto va más, yo siento que es una problemática que se va más a raíz de estar viendo lo que está pasando, lo que se está vendiendo y que omite el poder ver la realidad de las cosas. Y como comunidad, comunicadores visuales, es un tema de reflexión que deberíamos replantear. A veces por pensar en que tengo que pintar de una forma porque se ve bonito y que combina con cualquier cosa, o es lo que se está vendiendo, porque el mercado del arte se mueve de esta forma, resulta que se omite tal vez una voz más crítica, un trabajo de investigación, y también puede ser que llegue a más fronteras de las que no se tenían pensado. O sea, aquí es un factor de mercado del arte, entonces que no hay que estar, uh, creo yo, que no hay que estar pensando en el mercado, sino que el mercado después tiene que pensar en nosotros. Es la versión inversa. Pero si uno comienza a pensar que pinto de esta forma porque se tiene que vender, o porque sí, porque está la misión esta, arroz y frijoles, que está bien, que se puede tener cosas para hacer, para generar beneficios económicos y otros, pero hay otros que encuentran el equilibrio entre estas dos formas de establecer su obra, su vida, y lo vemos en artistas actuales que están generando discursos muy potentes, que están generando una obra impresionante. O sea, yo creo que ese es un acto de reflexión que deberíamos que hacernos nosotros, y que se da a raíz de la plástica, de la instalación, de performance del videoarte, que es un tema que, bueno, ahora que decíamos sobre cada una, que todas tienen como sus pros y sus contras, una de los contras es pensar en qué es lo que más está siendo de moda, digámoslo así. Porque si pensamos en eso, no estaríamos haciendo nada. De hecho, digamos, cuando yo participo en el salón, yo soy más dibujante y pintor que hacer una obra conceptual. En este caso, era también parte de hacer una obra conceptual, el cierre de una exhibición de obra figurativa, que es el proyecto de Sujeto Anónimo. Pero ese trabajo de investigación también viene a raíz de querer hacer como cosas muy distintas, tal vez darle más peso o investigación a las obras para poder, ¿cómo se llama?, generar nuevos diálogos, y también como la sed de investigar también. Eso es que es otra cosa, otro tema importante que tiene que salir a flote, que es el artista como comunicador, el artista como investigador, esa sed de seguir interpelándose con los criterios que están pasando a su alrededor y generar nuevos discursos a raíz. Y bueno, como sabes, uno cuando hace una obra no solo queda ahí, sale un marco, un cuerpo de obra, y sigue a partir de eso otros temas que se desarrollan, más temas, y queda uno ahí dándose vueltas a un montón de propuestas. Por ejemplo, digamos, si yo te hablo de Sujeto Anónimo, nace de una necesidad de 3 proyectos anteriores que yo venía haciendo, que es Sujeto, que era una muestra más personal que hice en el 2012-2013, brinca a Naturaleza Muerta, que es un proyecto que todavía no termino,
pero también después investigando todos los hechos que están pasando alrededor de los medios de comunicación, era como preguntarme por qué le tachan la imagen a una persona que tal vez cometió un delito, hizo un daño, o por qué. Era como una reflexión que yo me quedaba viendo cuando veía las noticias, que claro, cuando uno ve noticias, comienza a absorber un montón de información de violencia que hay, que todo, que nos da un amarillismo de morbo, de estar viéndolo, pero no lo puedo ver en una pintura. Y entonces fue como comenzar a investigar sobre ese tema, y ahí comienzo con este proceso que era el sujeto anónimo, y después los marcos jurídicos y legales que están de fondo, que eso fue meterme a leer la constitución política, el por qué se le tacha de tiras, ruedas, cuadrícula, difuminado, si sabemos que la persona que está ahí de fondo puede ser una persona que ocasionó un daño, una violación, un contexto, o robó, o hasta los mismos políticos, que al final le tachan y así, y cae en ese anonimato, como que tiene que ver. Y ahí es donde comienza todo este marco jurídico de la presunción de inocencia, que fue muy interesante y bueno, va para niños, para accidentes y para criminales, para preservar ¿cómo era que se decía? Preservar su inocencia. Tiene el derecho a preservar su inocencia en ese tono. Ya se me olvidó el contexto, pero era muy fuerte. Sí, sí, no, y algo que me gusta, porque ahora que yo te planteaba, que me gusta en esta narrativa que estás elaborando, que me gusta de cómo la misma plástica como expresión aborda el tema en un primer momento investigativo, pero el medio tiene un tope. El medio tiene un tope, entonces hay una limitación a través del uso de recursos, ya sea técnicos o materiales, que te mueven a un abordaje diferente. Y oyéndote con esto de los marcos jurídicos y cómo está elaborada la ley para el tema este del anonimato, de la censura, creo que está la curiosidad investigativa. Pero qué Sí. rico también cuando esa curiosidad investigativa se comparte, ¿verdad? Porque, pucha, yo creo que una investigación sin interlocutores que la escuchen, ¿verdad? Pierde como esa riqueza conceptual, pero también reconocerte que la curiosidad te lleva a los marcos jurídicos. Qué necesario es que como artistas, ¿verdad? Si algo yo le tengo pánico es a las recetas, o sea, me da mucho miedo, o sea, te soy sincero, me da mucho miedo las recetas y me gusta mucho explorar, pero creo que la misma receta tiene que ver con el concepto que se está desarrollando y cómo se aborda y cómo se investiga. Si te toca estudiar marcos jurídicos, vamos a ver, eso es lo que la obra te está llevando a hacer. Qué bien Bueno, que te sales de ahí. nada, y qué bonito porque en realidad todo trabajo de investigación trae consigo eso, un marco de ideas, pero al fin y al cabo hay que fundamentarlas y darle peso. Aquí es donde uno ve una obra y dice, bueno, ¿cuánto es el valor del texto y la obra en función de su producto final, que es lo que ve el espectador? Entonces aquí es donde sí es muy interesante que a veces hay textos que son Biblias, que es un megatexto que después cuando ves la obra no ves en la obra lo que está diciendo en el texto. Entonces ahí es cuando hay como varios fallos, pero al fin y al cabo una cosa no quita la otra. Es como la hora pico donde pasan carros por acá. Entonces. Todo bien. Sí, una cosa no quita la otra, se potencian, entre las dos se potencian. Yo creo que, ¿verdad? Llevándolo a los dichos populares, no hay que ser más papista que el Papa, ¿verdad? O sea, no puede pensar uno que el arte conceptual son solo las ideas, tiene que haber un desarrollo, tiene que haber un vehículo comunicativo, pero también yo cuando vi la primera vez estos carboncillos en vivo, yo decía, qué rico, porque son muy potentes, pero como que se querían salir, o sea, estos carboncillos de censura están contenidos dentro de la misma producción bidimensional, y valga el lapsus lo que iba a decir de audiovisual,
porque esa es la frontera que estás cruzando. Entonces también la misma producción se justifica porque la obra que sigue después y la que presentaste en el salón, el instrumental o el medio que usas es el audiovisual. Pero antes de pasar a lo del salón, yo en el orden que tenía y volviendo al tema de la investigación y volviendo a tus roles como gestor y como comisario, este proyecto del año pasado, que de aquí hay algo como anecdótico, que bueno, yo me voy a permitir contarlo y voy a celebrar que estás aquí entre nosotros, porque para mí es una celebración, o sea, cuando iba a ser la inauguración de Matar al Padre de Abel Azcona, nos llevamos la noticia y todavía se me eriza la piel cuando lo cuento, de que José se había caído de una escalera y se había ido a emergencias, ¿verdad? Yo entro a la Galería Nacional con un colega, con Mariano Murillo, y Mariano se pone pálido cuando ve el celular y me dice, mae, José se cayó de una escalera, está en emergencias. O sea, Mariano yo creo que ese rato no tuvo paz, o sea, él vio como las muestras, lo que había, que ya yo no me acuerdo que estábamos viendo, algo estábamos viendo, pero esa muestra de Matar al Padre empieza con un incidente muy fuerte, que es que José fue a dar a emergencias y se cumple un año ya, y es también para pensarlo y para reflexionar de ese accidente que por dicha no pasó a más y nos dejó a José Castillo aquí entre nosotros con una gestión, vamos a ver, de alguien como Abel Azcona. O sea, es que si la gente no conoce el trabajo y no ha hecho la investigación, hay que hacerla. Entonces, bueno, contanos de este proyecto y contanos de cómo fue el proceso y además informar a la gente quién es Abel Azcona, porque más de una persona no debe conocer su trabajo. No, muy, muy agradecido primero por esas palabras, porque sí, ha pasado un año desde aquel acontecimiento trágico que trajo la exhibición para mí. Pero también una fortuna también en el hecho que logramos traer un artista de la calidad de Abel Azcona, que Abel Azcona es uno de los artistas más relevantes del momento. Es un artista performance, es un artista conceptual, es un artista con una obra muy, muy potente que aborda toda una biografía de su vida sobre la violencia que ha sufrido, a través de violaciones, abandono. Entonces es un artista con una obra muy fuerte, pero y a nivel internacional muy potente, muy reconocido. Para mí, más bien como director y fundador del proyecto Macro Arte Contemporáneo, que había conocido a Abel y que estuvimos coqueteando con la idea de traer una exhibición a Costa Rica, que llevamos varios tiempo tratando, porque si lo traté en otro momento, lograr concretar esta exhibición fue un plus a nivel personal, como proyecto macro, como proyecto para incentivar también otros discursos y que también, porque a raíz de todo esto está el taller que se hizo de performance, que se hizo a nivel, gracias al Centro Cultural de España. Hicimos todo un taller con Abel Azcona. Sí, y creo que ahí, bueno, varios elementos de lo que nos estás contando, creo que el poder establecer estos puentes, ¿verdad? Es que no es a nivel de procesos, sería muy sencillo decir, claro, es que traje tal artista ya, no, es que hay todo, ¿verdad? Toda una comunicación que te contaba ahora antes de empezar, que a mí me tiene muy contento crear plataformas como estas, porque esta es la idea. O sea, esta es la idea es que tal vez alguien que no esté muy empapado de lo que está pasando a nivel inclusive internacional con el arte de este tipo de investigaciones, lo pueda considerar como parte de las oportunidades de aprendizaje. Ahora lo decías, es que es para aprender, es para crecer. Creo que como esa investigación colectiva, ese concepto de investigación colectiva, así de este rato que hemos estado hablando, que ya es un buen rato de como reflexión, entender que no, la investigación de uno puede que esté limitada, pero el poderla socializar, el poder compartirla, le da atributos nuevos, la refresca, irremediablemente la refresca. O sea,
yo cuando vi esta exposición, bueno, y esta solo es una pieza, ¿verdad? Porque había toda la documentación con él, con los pedestales y con las fotografías, y hace algún tiempo también hizo la parte del reencuentro con la mamá, Abel Ascona, que eso da para todo un capítulo de arte en Costa Rica. Bueno, no sería arte en Costa Rica, pero si lo hablamos con vos, tal vez sí, ¿verdad? Si vos haces el análisis como costarricense del performance que hizo el encuentro con la mamá, sí lo sería. Pero creo que al final a lo que voy es que qué rico poder reflexionar. Y en esa línea, cuando uno va al Salón Nacional, y ahí está tu pieza del Salón Nacional, que es a lo que yo quiero que también le entremos, la voy a poner porque no sé cómo andamos con los delays de internet, entonces la pongo, la vemos y después me contás. Y el que sale ahí en esa pieza es una parte. De hecho, yo no la cumplo la pieza porque hay algo que no hago. Aquí está el Salón Nacional. Entonces voy a poner como, es un video corto de la videoinstalación de Sujeto Anónimo en el Salón 2025 de José Castillo. Bueno, esa Sí, es la pieza. la pieza se construye a raíz de lo que te venía mencionando, de lo que era sujeto anónimo, la tachadura de identidad en este caso. Yo lo hago con las cámaras de seguridad. La obra se construye a partir de una cámara de seguridad, un contrato de cesión de derechos de imagen y la reproducción de lo que está reproduciendo con un display de 20 a 30 segundos en una pantalla que está en el otro extremo de la sala, en uno de los salones que están aparte. El rol de todo esto era, no solo digamos a partir del trabajo de investigación, que era el marco jurídico, porque me baso en 3 libros, que es la Constitución Política, ¿cómo se llama? El Código Civil y la de Derechos Humanos, el Pacto San José específicamente. Y bueno, y otros textos que van por ahí, pero se construye a raíz de el trasfondo de estos 3 libros, hasta donde somos dueños de nuestra propia imagen. Y eso jugaba un papel con esta instalación, que era llegar, ir a jugar, porque al final es lo que hablábamos del juego, que ibas porque está la cámara, se ve todo muy conceptual, ves un dibujo ahí, porque están los 3 dibujos de las carátulas de las portadas de los 3 libros en los que me baso, y la cesión de derechos de imagen, que en realidad es para que la gente lo firme y se lleve la hoja como parte de la construcción de un coleccionable que se pueden llevar. Pero como la gente, bueno, estamos hablando que no lee, no sabe el marco jurídico en los que estamos envueltos, resulta que nada más ve como todo una cuestión bonita, agradable, pero al final es turbia y oscura, de cómo estamos controlados por los medios de tecnología, de medios que actualmente vivimos. Estamos sujetos a que tenemos nuestra imagen expuesta y todos los marcos jurídicos que están alrededor ni siquiera sabemos de ellos. Entonces aquí es la pregunta importante: ¿hasta dónde somos dueños de nuestra propia imagen? Una sentencia, que es el contrato, bueno, el contrato te marca un marco jurídico, pero el simple hecho que tenía el rotulito de usted está siendo grabado, ya automáticamente usted cedió los derechos de imagen a mi persona, que esta instalación ya va por más de 15,000 videos que se están grabando desde que se abrió el salón. Ya vamos, bueno, la última consulta que le hice al técnico es esa, que ya vamos por más de 15,000 videos, que al final yo quiero hacer un conglomerado de toda esta obra y cerrarlo en un videoarte y que me quede como una pieza coleccionable. Claro, y qué fuerte también oírlo con que cedemos la imagen, pero a mí esta pieza me habló mucho de los estadios de control. O sea, esto que te decía, este panóptico digital, donde creemos que tenemos un entretenimiento,
pero realmente sujetos de control, totalmente Foucaultianos. O sea, esta cosa es, somos sujetos de control y ni siquiera, yo creo que lo que tiene potente también es que ni siquiera nos enteramos. Andamos por la vida suponiendo que somos seres libres y ni siquiera nos enteramos. Y dato curioso, la reunión no son dos personas. Hace un rato entró el lector ese de inteligencia artificial, entonces hasta en estas plataformas hay un bichillo ahí que está leyendo lo que estamos haciendo. O sea, somos controlados totalmente. Bueno, aquí hay una buena intención, ¿verdad? Es hablar de arte, de cultura y reflexión, pero bueno, ahí hay un bichillo que dice el reader de inteligencia artificial está tomando notas. O sea, nos están controlando. Todo bien, todo bien. Valga la reflexión de la época en la que estamos, una época complicadísima, una época donde, me lo decías ahora, es que creo que al artista nacional este rol de comunicador, de divulgador, como que se nos ha olvidado un poco. Y bueno, José, a mí estos ratos me encantan, te decía ahora más temprano que los proyectos que vienen tuyos, que si quieres una plataforma, si quieres conversar, si hay que ir a algún lado por ahí, jalamos el trípode, movemos algunos microfonitos o algo y con mucho gusto nos apoyamos y dialogamos. Entonces, al menos mi sentir es ese, la importancia de encontrarnos en espacios como este y hablando de obra y de producción, porque creo que tiene un valor. Te hacía una pregunta que se la hice también a Jesús Mejía en un capítulo que también está, que pueden ir a ver, y a José Pablo Ureña, de si el Salón Nacional fuera una sola propuesta, como un corpus de obra, ¿qué te genera? ¿Verdad? A ellos les hablaba de temas, pero conversando con vos un poco es que qué te generaba. Entonces, contame qué te genera el Salón Nacional 2025 como una experiencia conjunta. Bueno, yo te hablaba de una parte crítica. A mí, bueno, yo como estoy más vinculado a hacer un tipo de obra más contestataria, con marcos jurídicos, con un poco de estudio de la memoria histórica, me genera como que falta un poco más de trasfondo en temáticas relevantes a lo que está sucediendo en nuestro acontecer cotidiano, una reflexión de todo lo que está pasando con esta ola de violencia, esta ola con este gobierno también, porque estamos hablando de que son, la Bienal es, bueno, el Salón es un referente de lo que está pasando actualmente en el arte, y más en el arte de nuestro arte costarricense, pero no hace un marco dentro de lo que sí está pasando acá. No hay una crítica sobre lo que está pasando, y como comunicadores visuales eso es lo que a mí, por ejemplo, me faltó. Claro, el hecho reflexivo de la situación actual y hay una carencia en la reflexión de lo que está pasando en el país que no es poca cosa. Estamos en un momento muy complejo en las tensiones sociopolíticas que existen. Esta pregunta, cuando se la hice a Jesús, Jesús me hablaba de la construcción de identidades, que puede ser una posible lectura, y por su parte, José Pablo Ureña me hablaba de la violencia que va en creciendo y que está sistematizada en el país, pero también creo que se le suma la no reflexión que tenemos de estos temas. Entonces, te decía antes de empezar que a mí no me gustaría encontrar una sola respuesta, o sea, que no me gustaría quedarnos en una sola lectura homologada, como la verdad paradigmática, porque eso primero me da mucho miedo y me parece que apunta hacia algo muy complicado, ¿verdad? Las verdades únicas y paradigmáticas, tenemos que cuidarnos mucho de esas verdades, pero además, a la par de cuidarnos de esas verdades, generar diálogos y crear espacios de reflexión conjunta, porque vamos a ver, creo que tu obra es muy fuerte y te lo mencionaba que por ahí han salido publicaciones que hablan y hacen crítica del salón y que el salón es muy banal, por ejemplo, y que es muy vacío. Ok, podría uno estar parcialmente de acuerdo, pero te decía, en una pieza como sujeto anónimo, es que las reflexiones, José, pasan del marco jurídico a la realidad filosófica contemporánea, que son estos panópticos, que es esta cuestión de control. Me encanta que no sé cómo, pero logré congelar la escena
del video con la censura y mi cara se deformó. Y yo te había dicho que iba a poner tus redes sociales, pero no, yo le voy a tomar un screenshot a esa vara y como yo tal vez voy para atrás, lo voy a hacer en una pintura, en un carboncillo, en una tinta, porque esa imagen, así como está, me parece un excelente autorretrato de este momento. Creo que voy a ir al salón a firmarlo y me voy a dejar el recuerdito porque yo no lo leí. Yo ese día, vamos a ver, estaba muy conflictuado porque yo quería poner en un trípode del celular para grabar con un poquito mejor calidad del salón. Y dicho sea de paso, y esto es espero que se tome como una crítica sana y saludable, un comentario saludable, no me dejaron pasar el trípode. Me llamó mucho la atención que no me dejaran pasar el trípode. Porque yo decía, ¿qué tiene un trípode? O sea, ¿qué tan peligroso hay en un trípode? Bueno, no, hay un control y bueno, ahí lo dejo. Pero me llamó mucho la atención y yo estaba muy molesto, entonces yo estaba viendo las piezas rápido para irme, porque lo que quería hacer era irme. Y a veces entramos en las salas como con esa actitud de o lo hago rápido o me quiero ir. Yo ese día me quería ir, sinceramente. Porque me parece que si son espacios de reflexión, esas censuras, ¿verdad? Es complicado, ¿verdad? Es como criticar la pieza de Vicky Cabezas, de Victoria Cabezas, porque los bananitos en la tina no tienen baterías. Vamos a ver. ¿La crítica es a Vicky Cabezas o es a las disposiciones de la sala? Pero no hablamos de eso. No lo decimos. Sí. No, y vieras que pensando un poco en lo que mencionas y todo este marco de la obra, y bueno, y este es el cierre de un cuerpo de obra que están las acuarelas, que son acuarelas de diversos formatos, que bueno, Sujeto Anónimo ha estado en 2 salones, dicho de paso, estuve en el salón con cuatro acuarelas y esta que sería la videoinstalación, que es el cierre del proyecto, que todavía, bueno, hice la exhibición individual en España, que quiero hacerla acá, pero claro, siempre con el sueño de que era las acuarelas y el cierre, la instalación, que la instalación de la videoinstalación fuera parte de esa confrontación, como lo que decías y hablábamos, pero que también formaba parte de que ese sujeto anónimo puede ser cualquiera de nosotros. Entonces, por eso también en esta cierre, ese control que está pasando ahí, ya sea el marco en el que se desarrolle la pieza o las personas, al final terminas siendo parte de, y eso era el cierre de este proyecto Sujeto Anónimo. Sí, y bueno, a mí estas sincronías y estas casualidades, no sé, de devolverme, eso fue un clic y que quede esa imagen, yo estoy impactado porque la obra es redonda por todos lados, o sea, qué bueno poder hacer estas alteridades de nosotros mismos como artistas y decir, es que yo no estoy exento ni a ser un sujeto de control, ni a estar, ¿verdad?, jerárquicamente sujeto a un marco jurídico que tal vez sea impositivo, ni a tener este desconocimiento de los derechos de mi propia imagen, ni estar ajeno a estos estadios de control tan complicados, que a mí me llamó mucho la atención decir, bueno, vamos a ver, en un museo, la censura de alguien que quiere comunicar cultura y que quiera hacer diálogos, es una censura muy complicada. O sea, yo sí veo que esto del trípode es una especie de censura, pero el salón se establece como un espacio para crearnos inquietudes sociales. Si ya desde la estructura de la entrada te dicen, no puedes pasar con ese trípode, está bien, uno va y, ¿verdad? Sujeto obediente también va y deja el trípode donde tiene que estar. Pero qué fuerte encontrar tu obra después, y yo le decía a Mariano, cuando fuimos a ver esto, a Mariano Murillo, le decía, es que tal vez la obra que más representa esta violencia jerárquica que viene desde arriba es esta. Porque si vos lo decís desde los derechos, pero también yo lo veo desde el control. ¿Qué estadios de control más densos en los que estamos metidos? Y ese día fue como super happening ahí. No, no puede entrar el trípode, póngalo ahí, no sé qué. Ok, todo bien.
pero hay Y bueno, control. y estamos hablando que es un espacio público también. Claro, pero lo Entonces, cedemos, además lo cedemos, ¿verdad? Y aquí, perdón, yo estoy haciendo catarsis, me estoy no, no, desahogando, pero, qué dicha. no, pero qué planes es que esa catarsis o esa reflexión que te dio todo el contexto y llegar ahí y verte otra vez controlado desde un ojo omnipresente que está ahí viéndote, yo que lo controlo desde un dispositivo Qué heavy. móvil, desde la casa. Ah, Entonces, es una cuestión muy interesante. O sea, sí, la obra crea muchos diálogos alrededor y cuestionamientos alrededor de. pasó algo más, y aquí yo, así que me voy a confesar con vos, o sea, te agarré de confesor, qué pena, pero te tocó. Yo salgo de la sala, primero indignadísimo por la situación. Entró un grupo de extranjeros, pongámoslo extranjeros para no ser xenófobo, un grupo de extranjeros del norte, entran y se les atienden maravilla de maravillas. Entonces eso me indignó más. Salimos a tomarnos un café a Soda Tapia y para acceder a Soda Tapia hay un puente peatonal. En la esquina del puente peatonal hay un ascensor que está deshabilitadísimo. Pero los rótulos de usted está siendo grabado era el mismo rótulo que tenía tu cámara, con un ascensor deshabilitado. Entonces, como que todo ese choque de espacios agresivos, de espacios controlados y de espacios inhabilitados que ya de por sí aluden a la exclusión de personas que no pueden acceder a ese puente. Yo decía, es que por donde lo vea uno, si uno tiene como esta chispa de estoy siendo controlado o estoy siendo vigilado, no solo eso, estoy siendo descartado, ¿verdad? Porque el rótulo del ascensor dice ascensor para todo tipo de necesidades de acceso, mae, y está bloqueado, y hay un charral, y hay unas piedras quebradas, o sea, yo decía, claro, es que terminar viendo la obra de Castillo y salir a San José a encontrarse esto, hace que la obra sea todavía más redonda, ¿verdad? Porque era el mismo rótulo de usted está siendo grabado en algo que ni siquiera funcionaba. Y ya Bueno, ahí me desahogué. imagínate que cuando yo comienzo a desarrollar esta obra y se la cuento porque esta pieza está construida también gracias al apoyo de un maestro tecnológico que se llama Andrés Blanco, un programador, porque yo por más que quiera ser conceptual o trate de hacer cosas así, hago un marco de ideas, Ajá. pero a mí, si me dices en escultura y pintura y dibujo, yo sí voy de sobra. Pero ya en el marco de programación sí tuve que acudir a una persona que se apuntó a hacer este proyecto conmigo y que cuando estábamos hablando de este tema, pasa una cuestión muy interesante, que íbamos caminando y ya ahora veías el entorno de otra forma. Todos los rótulos que te dicen, usted está siendo grabado, una cámara aquí, y bueno, estamos hablando que la tecnología ha avanzado muy rápido. Estamos hablando que, que será una de 20 años, digamos 20 años, porque si existe desde los 50 o 40, pero ya tecnológicamente este avance, dispositivos móviles, de la computadora, la tablet y todo esto, y ahora que cada casa tiene una cámara de seguridad para grabar, entonces ya comienza a pensar, es que estamos controlados por todo, por donde se le vea, estás controlado. Y eso fue muy interesante, que después de como caer en una realidad, como caíste vos, es decir, estamos vigilados 100% por todo lado. Y el tema que te decía, que es el tema de la reflexión, hasta dónde somos dueños de nuestra propia imagen. Sí, es complicadísimo, o sea, y es complicadísimo, pero qué bueno poderlo verbalizar, qué bueno poderlo poner en la mesa de los pendientes, de las inquietudes que tenemos en esta contemporaneidad,
Entonces, sí, al final del video voy a editar y voy a poner tu Instagram, y en la descripción voy a poner igual el Instagram. Y bueno, dejo abierta la invitación, José, para si más adelante quieres que nos sentemos a hablar de otro proyecto. Me contaste que vienen más artistas, que estás haciendo proyectos que vienen. A mí me encantaría, porque sí creo que estos espacios son para aprender. Y no es que yo sea el que sepa, es que yo aquí sentado escuchándote estoy aprendiendo. Y ese es mi sueño, poder aprender de los otros. Bueno, y una cosa que habíamos hablado al inicio, o sea, yo de la parte mía como gestor cultural y como parte de Macro Arte Contemporáneo, o en aquel momento, aquella plataforma que yo gestionaba, fue no solo hacer exhibiciones ni traer proyectos, sino es que también a raíz de esos proyectos era crear puentes de diálogo entre conocedores de ciertos temas para aprender nosotros, que tal vez por tiempo o por, no sé, algún X razón, desconocemos mucho del contexto cultural costarricense, ni nacional, internacional, cómo funcionan en los procesos de curaduría, museografía, la crítica. Entonces, por eso, mucho lo que he venido haciendo es en estos proyectos de gestión cultural es poder traer proyectos que, como te digo, la línea mía va desde el crítica política, memoria histórica, y por eso he ido trayendo artistas y proyectos como El Ojo Desarmado, que fue de carácter fuerte a raíz de las violencias que existían contra las mujeres, que sucedió en el Museo Nacional, no, el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, perdón, Matar al Padre, con Abel Ascona, Desobediencias y Resistencias, comisariada por Adonai Bermúdez, y muestras así que sí, tratan como estos temas fuertes con videoarte, con instalación, con performance, video performance. Entonces, y a raíz también de eso, aprovechar que estas personas que tienen ya una trayectoria, no solo amplia, sino es que hemos podido disfrutar gratuitamente y gracias al Centro Cultural de España, talleres de esto que te digo, crítica, memoria, curaduría. Entonces eso es lo importante, por ejemplo, digamos, en la parte mía, y vos que me conoces, cómo me gusta crear esos nexos. Sí, sí, son nexos, y son esos nexos que al final le suman. Te decía ahora antes de empezar, es que es una suma de intenciones y de motivaciones. Y en ese espíritu te pasé por ahí un texto que después, si tenés chance y podemos coordinar, sentarnos a hablar de un texto como ese, me encantaría, porque es al menos mi versión de lo que podría ser una contrapropuesta a una crítica limitada, ¿verdad? Entonces, si más adelante quieres sentarnos a hablar tal vez de ese texto, invitamos a alguien más, tal vez a alguien de historia, no sé, y hablamos de esto, sería muy rico, porque de ahí pueden surgir nuevas ideas. Entonces, y también te podría hablar de mi investigación de maestría, que ahí está más o menos insinuada. Entonces, José. Me encanta porque a raíz de todo, estamos creando esto, y para mí filosofar, compartir, que salgan proyectos, eso es parte de lo que hago como artista, persona individual, como gestor cultural, y que eso es lo importante, ayudarnos en ese sentido, para pensarlo así, es como decir, esto nos hace más grandes a todos. Sí, y ya ese es como el mejor cierre. Esto nos hace más grandes a todos. José, muchas gracias por estar en Arte en Costa Rica. La primera vez que en Arte en Costa Rica tengo un artista no solo multidisciplinario, sino que no le ha basado con la escultura, con la pintura, sino que ha abordado otros medios, inclusive ser comisario y trabajar en gestión cultural. José, invitadísimo para próximas encuentros y grabaciones y lo que necesites. Quedo al tanto de tus proyectos. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias y por la invitación, Pablo. Fuerte abrazo. Excelente. Igualmente.